Muy bien. Dios es bueno. Amén. Después de un mes de no estar aquí, me siento como nuevo. Ya casi que levanto la mano a ver quién viene por primera vez. Pero Dios ha sido bien bueno en todo este mes, ¿verdad? Hemos tenido diferentes actividades y me da mucho gusto poder estar nuevamente aquí. Luego se nos vino un poquito ahí de contagio, que gracias a Dios estamos todos bien, gracias al Señor nuevamente. Alguien me decía, "No, hombre, pastor, es que usted ya es cliente, pero ya nos hacemos pruebas, ya tenemos nuestro, ¿cómo se llama? Almacén de pruebas por si acaso, ¿verdad? Pero en medio de todo eso es recordar que Dios es fiel, que en medio de la adversidad, que en medio de la enfermedad, que en medio de la tristeza, que en medio de la depresión, angustia o cualquier otra afectación, el Señor es fiel y es más poderoso que cualquiera de esas situaciones. Amén. Y estamos contentos esta mañana de poder disfrutar de este tiempo. Yo he estado orando y hay muchas cosas en mi corazón que Dios ha puesto y he estado preparando. Pero estos días he estado preguntándole al Señor qué es realmente más allá de todo esto que Él me ha dado, qué es lo que necesitaba compartir contigo el día de hoy. Y es un tema que a lo mejor hemos escuchado por mucho tiempo. Es un tema que mi esposa comenzó a tocarlo la semana pasada y que para mí, no sé para ti, pero para mí fue un bálsamo de parte de Dios escuchar la palabra la semana pasada. No porque sea mi esposa, sino porque sé que había una esencia de Dios ministrando mi corazón. Y toda la tarde me la pasé dándole gracias al Señor por la palabra que había dado mi esposa y darle gracias a mi esposa por ser sensible a la voz de Dios. Porque son cosas que impactaron mi corazón durante toda la semana, fue lo que reconfortó mi vida. Y sé que en medio de todo eso Dios estaba hablando a mi corazón acerca de qué importante es poner mi confianza en el lugar correcto con las situaciones incorrectas. Cómo poner mi corazón correcto en situaciones incorrectas. Y eso es bien difícil para muchos de nosotros, porque a veces cuando hay una situación incorrecta, a veces el corazón está incorrecto y entonces genera una situación mucho más complicada de lo que pudiera parecer. Y mantener el corazón correcto me hace cumplir con el propósito de Dios que estuvieron compartiendo nuestros hermanos Luis y Carlos hace unas semanas atrás, y luego la forma en cómo compartimos acerca también de la depresión y de la ansiedad y todos estos conflictos, y luego escuchar de parte de Dios la parte de cómo los siervos de Dios, no importando cómo sean, no importando que hayan sido llamados, aún así hay momentos difíciles en la vida, momentos transicionales. Di conmigo, transicionales. Constantemente nuestra vida está transicionando y me llamó mucho la atención un versículo, bueno, todo lo que compartió mi esposa y todo lo que compartió Carlos y Luis y Nancy y luego Carlos y Gaby, y bueno, Dios está haciendo cosas. Y en medio de todo esto me llamó algo la atención, y está ahí en Primera de Reyes, versículo 19. Versículo 19, muchas gracias. Verso 19 y capítulo 19, verso 3 y 4. Y este pasaje lo leímos la semana pasada, no voy a ahondar mucho en ello, pero sí en estos dos versículos. Y dice, Elías tuvo miedo. ¿Qué tuvo? Un corazón incorrecto, porque el Señor estaba con él. Acababa de ver los milagros, acababa de ver el poder de Dios, y solamente escuchar argumentos produjo en su un corazón incorrecto. Escuchar palabras, el declarar cosas en contra de su vida, tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Huyó. ¿Para qué? Para salvar su vida.
Y ese es el corazón incorrecto en medio de situaciones incorrectas. Cuando hay situaciones incorrectas, nuestro corazón a veces lo primero que hace es solamente correr. Porque es más fácil no enfrentar las situaciones sabiendo que tenemos un Dios poderoso, sabiendo que tenemos un Dios suficiente para vencer todas esas situaciones. Y a veces es más fácil huir que enfrentarlo. Y entonces en medio de esta situación, dice que se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó ahí, ¿a quién? A su sirviente. Y lo dejó ahí y luego siguió ¿cómo? ¿Cómo siguió? ¿Cómo siguió? Solo todo el día, y siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó abajo de un solitario árbol de retama y pidió, ¿qué dice ahí? Morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Y fíjate la importancia de todo esto. Elías estaba pasando o iba a pasar por una transición muy importante en su vida, que él donde no estaba preparado. Y no es que no hubiera hecho un buen trabajo, no es que no hubiera confiado en Dios, no es que no hubiera visto el poder de Dios o la gloria de Dios manifestarse, sino que simplemente estaba a punto de ser transicionado. Y muchas veces cuando nuestra vida está a punto de ser transicionada, hay situaciones complicadas. Di conmigo, situaciones complicadas. Situaciones incorrectas a nuestra manera de ver. De tal manera que todo prueba el corazón. Dios estaba probando el corazón de Elías. Dios no estaba probando otra cosa. Dios no estaba probando si era suficiente su poder o no. Dios estaba probando el corazón de Elías. Y estaba probando si realmente todo lo que él había dicho y toda la manera en cómo él se expresaba diciendo, vive Jehová en cuya presencia estoy, era una realidad más allá de solamente pararse enfrente de las personas como un emisario en la presencia de Dios. No sé si me estoy dando a entender. A veces obedecemos porque tenemos que obedecer, porque no entendemos por qué tenemos que obedecer, porque no nos ha sido claro lo que tengo que hacer. ¿Cuántos nos ha pasado eso? Que obedecemos, pero no sabemos ni por qué obedecemos. Entonces Dios está probando el corazón de Elías para saber que esa convicción y esa fortaleza y toda esa forma en cómo este hombre se estaba burlando de los otros sacerdotes, el haber acabado con los otros sacerdotes, el haberle dicho a Acab que se fuera a su casa y haberle platicado todo esto a su esposa. Y en medio de todo esto, Dios está probando el corazón y solamente escuchó esto. Mandó decirle. No vino la reina, mandó decirle, ¿verdad? Te voy a matar, mano. Y así como hiciste con ellos, así te voy a hacer a ti. Y entonces tuvo temor en su corazón. Y fue probado el corazón. ¿Por qué? Porque Elías estaba a punto de ser transicionado. Di conmigo, transicionado. Cuando Dios está a punto de promovernos y de transicionar nuestras vidas a cosas mucho mejores, siempre sucede una situación muy similar a esta. ¿Por qué? Porque Dios está probando el corazón. ¿Estamos? ¿Está usted acá conmigo? Mi corazón no quiere ser probado. ¿Cuántos quieren que su corazón sea probado? No, yo no quiero. ¿Por qué? Porque es muy bonito estar como estoy. Pero Dios está a punto de llevar a Elías a un punto diferente, a una sensibilidad diferente, a un distinguir el corazón de Dios diferente. Hay momentos difíciles en la vida que suceden cosas caóticas dentro de nosotros, que nos hacen perder los estribos, que nos hacen meternos en ansiedad, en depresión, como en la vida de Elías. Y nos llena de tanto temor que nuestra vida comienza a tener insomnio y comienza a tener pensamientos inapropiados y comienza a hacer sus propias historias y fantasías, como lo veíamos la semana pasada. Pero sabes que en medio de todo esto, la prueba del corazón determina el tamaño y la calidad del oro que está sobre nuestras vidas. Y entonces, cuando nosotros vemos esta parte transicional en nosotros, la transición habla de un paso o un cambio de un estado, de modo de ser, etcétera, etcétera, a otro. ¿Verdad? Es un estado intermedio entre uno más antiguo y otro a que se llega en un cambio. Es una acción o un efecto de pasar de un modo de ser a estar a otro distinto. Es un paso más o menos rápido de una
prueba. Fíjate bien, y eso me gustó mucho esa definición. Transición es el paso más o menos rápido de una prueba, una idea o materia a otra en discursos o escritos. Pero si nosotros lo hablamos, no tanto en discursos escritos, sino en la forma en cómo se traduce en nuestras vidas, es algo más o menos similar. Es un cambio repentino de tono y expresión. Y todo eso es una transición. Cuando tú y yo estamos viendo, dice que el Señor no da una prueba más allá de lo que uno puede soportar. Y juntamente con la prueba, Él da la salida. Y en medio de esta prueba, nosotros nos hemos dado cuenta que hoy en día, más que ninguna otra ocasión, yo no lo puedo vivir en otra ocasión o más atrás en mi vida, pero en estos tiempos, más que en otro tiempo, hemos tenido muchas transiciones. ¿Muchas qué? Transiciones. Ha habido momentos decisivos en nuestra vida de continuar con el Señor, de continuar en una congregación, o continuar en línea, o continuar haciendo mi vida, o buscando lo que mi vida necesita, porque ya ese lugar ya no me es suficiente. Hemos estado buscando estas decisiones, o hemos tomado estas decisiones que han marcado una pauta radical en cada uno de nosotros para avanzar hacia las cosas que Dios quiere o para detenernos de hacer las cosas que Dios quiere. Momentos transicionales. Justo cuando pasa todo esto de Elías, Dios lo levanta en medio de la cueva donde él se había escondido, le muestra su poder y le muestra un suave susurro donde estaba ahí la presencia de Dios. Y después de eso le habla y le envía a hacer 3 cosas importantes: a ungir a 2 reyes y a ungir a un discípulo. A ungir a 2 reyes y ungir un discípulo. Y luego le dijo: mira, porque todo lo que va a venir después, si va a matar a estos, pero si los que no pueda matar, el otro lo va a matar, y los que no pueda matar los va a matar el profeta. Y con el fin, yo no sé cómo, en medio de toda esta nueva tarea que Dios le dio a Elías, yo no sé cómo estaba el corazón de Elías. Yo creo que el corazón de Elías estaba pensando tanto en cómo va a resultar el ungir a estos como reyes, el ungir a como profeta. No sé cómo va a resultar. ¿Por qué? Porque en momentos transicionales, con un corazón incorrecto, siempre viene la duda de lo que Dios dijo que teníamos que hacer. De tal manera que Dios le aclara y le dice: tú úngelo, porque va a vencer a muchos, pero en medio de los que va a vencer, lo que no pueda vencer, hay alguien más que lo va a hacer. Yo tengo un plan y mi plan es mejor que el tuyo. Y muchas veces nuestra vida se acongoja tanto que no podemos ver, de tal manera que Dios tiene que usar peras y manzanas con nosotros para que podamos entenderlo. Y hay momentos transicionales. Tal vez estás pasando momentos transicionales en este tiempo. Tal vez estamos a punto de pasar un momento transicional, no lo sé, como congregación. Tal vez estamos a punto de que nuestra sociedad tenga otra transición mucho más fuerte de la que hemos tenido hasta el día de hoy. Pero es aquí donde un corazón correcto, en momentos incorrectos, es probado para entender qué es lo que realmente Dios quiere hacer. Y yo no sé cómo estaba el corazón de Elías, pero si tú vas conmigo más adelante a Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 8. Encontramos ahí en ese pasaje ciertas cosas. Ahora, si tú te recuerdas lo que leímos al principio, dijo que había dejado a su siervo, ¿dónde? En Berseba, ¿verdad? Ahí lo había dejado. Y ahí dejó a su siervo. Y caminó Elías, ¿cómo? Solo. Otro punto importante acerca de las transiciones, y que cuando no hay un corazón correcto en medio de la transición, lo que sucede es que siempre tiendes a quedarte solo. Cuando estás solo, hay unas situaciones terribles en la mente y en el corazón, porque lo que hace el momento de transición es el hecho de llevarte a un punto de decir: es que no quiero nada con nadie y no quiero nada de nada, solamente quiero estar yo solo. Y él dejó las cosas. Y eso produjo en su corazón a un peso mucho mayor, porque cuando tú y yo no tenemos a alguien que nos ayude, que nos aliente, que nos anime, entonces comienza a haber pensamientos
tóxicos dentro de nuestra mente que no nos permiten ser renovados por la palabra de Dios o por las promesas de Dios o por lo que Dios ya habló, porque siempre nuestra mente está pensando en escenarios trágicos y se hace unas fantasías como lo que hablábamos la semana pasada por estar solo. Y entonces el estar solo llevó a Elías a esa condición de no querer nada y querer morirse y no cumplir con el plan de Dios. De tal manera que Dios tuvo que hacer diferentes cosas que ya leímos y que ya aprendimos y ponerlo en una condición correcta, con un corazón correcto. Pero en medio de que ya entendió y en medio de que todo ya iba lo que iba a suceder y de todo lo que preparó Eliseo, porque después de esto, después de que pasa todo esto, va y llama a Eliseo. Y yo lo he compartido varias veces, pero la forma en cómo llamó Elías a Eliseo fue una condición muy rara, porque no fue como cualquier otra unción de un rey. Este fue y nomás le echó el capo. Es decir, pues vas, compa, dale. Y entonces Eliseo, sacado de onda, le dice, oye, espérame, pues déjame ir pues, yo ya hice lo que tenía yo que hacer. Y si tú te fijas, esa condición del corazón no estaba todavía del todo correcta. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Di conmigo, Dios sabe lo que está haciendo. Y entonces le puso un Eliseo que era diligente en su trabajo. Que en medio de ser diligente a su trabajo, lo puso ahí con el fin de ayudarle y fortalecer a Elías para que entonces Elías pudiera irse con todo y tenis al cielo. ¿Por qué? Porque al principio el haberse quedado solo y haber dejado a su siervo no le ayudó en nada. Así que dijo, yo no te puedo llevar en esa condición y tu corazón tiene que ser transformado y estar en una condición correcta para que tú sigas haciendo lo que tienes que hacer. Y entonces viene esta parte donde dice el verso 1 del capítulo 2 de Segunda de Reyes, donde dice, cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo, ¿en un qué? En un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino de Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿No se le hace parecido a lo que le dijo al siervo en el capítulo 19, en el versículo 3? ¿Por qué? Porque la condición del corazón no estaba correcta, porque sabía que Dios iba a hacer algo con él y no le gustaba la manera en cómo quería Dios hacerlo. De tal forma que dijo, quédate aquí. Quiero estar solo. Quiero estar solo. Y en momentos de transición, muchas veces el error que cometemos es que siempre queremos estar solos. Y es algo donde tú y yo no podemos estar solos. Tú y yo necesitamos de alguien más. Por eso Dios puso a Eliseo. Que hoy Dios nos llene de Eliseos. Que nos ayuden constantemente. Que aunque yo diga yo quiero estar solo, pero me encanta esa parte. Porque luego dice, fíjate, dice, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Quédate aquí. Pero Eliseo respondió, y yo creo que era el mismo Dios diciéndole a Eliseo, no lo dejes ir solo. Y Eliseo fue tan sensible que dijo, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, ¿qué dijo? Nunca te dejaré. Así que descendieron ¿cómo? ¿Cómo descendieron? ¿Hasta dónde? Hasta la casa de Dios. Betel quiere decir casa de Dios. Y bajaron juntos hasta la casa de Dios. Él quería ir solo. Él quería tener su propio encuentro con Dios. Él quería tener su propia manera de cómo tratar. Pero Dios estaba tratando con el carácter de Elías para prepararlo para las cosas maravillosas que venían por delante. Nosotros creemos que estaba preparando la vida de Eliseo. La vida de Eliseo estaba preparada desde el momento de su llamamiento. Y Eliseo fue bien diligente y sirvió a un Elías. Y por eso tuvo lo que él pidió. Y pidió una doble unción de lo que tenía Elías. Pero en medio de todo esto, el corazón correcto te hace acompañar a quien no tiene un corazón correcto para bajar a la casa de Dios y encontrarte con su presencia. Momentos transicionales. ¿Estamos bien hasta ahí? Él dice, y el grupo de profetas de Betel se acercó ¿a quién? A Eliseo. ¿Para qué? Para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada.
Y una de las cosas que es bien importante, y platicaba con mi esposa acerca de este asunto, estos tipos ¿cómo sabían? Porque hubo alguien que les dijo. ¿Quién les dijo? No sé si fue Elías o si fue el Señor, pero alguien les dijo que Elías se iba a ir. Y esto es algo bien importante que tú y yo tenemos que observar. Eliseo sabía que se iban a llevar a Elías, que el Señor se iba a llevar a Elías. ¿Y qué dijo? Pero ustedes no digan que yo sé. Yo sí sé. Yo sé lo que el Señor va a hacer. Yo sé lo que Dios puede hacer con mi Señor. Porque yo escucho la voz de Dios. Y a veces, y esto es bien importante, porque cuando hay un corazón correcto, tú no tienes problema con lo que va a suceder. Tú no tienes problema con lo que va a suceder. ¿Estás acá? Porque estás entendido de qué es lo que Dios quiere hacer. Porque ya escuchaste su voz. Estás viviendo un proceso muy complicado porque se te va a ser arrebatado lo que más amaste durante toda esta temporada. Y va a ser arrebatado. Por eso dice que la vida es como neblina, que en un momento está y al otro desaparece. Por eso es bien importante que tú y yo aprendamos a lo siguiente: tener un corazón correcto en medio de momentos incorrectos. Amén. Y luego dice el verso 4, entonces Elías le dijo a Eliseo, ¿qué le volvió a decir? Quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Dice, pero Elías le respondió de nuevo, Eliseo le respondió de nuevo, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos ¿hasta dónde? Jericó. Jericó, una ciudad que había sido conquistada por el pueblo de Dios. Un lugar de victoria. Di conmigo, un lugar de victoria. Ahora dilo con más ánimo. Un lugar de victoria. Porque el punto de Dios es que en momentos incorrectos siempre va a estar contigo hasta que encuentres tu victoria. Y tú vas a querer irte solo y decir, yo puedo, Señor, de aquí en adelante yo puedo, pero el Señor es más sabio y dice, no puedes, yo voy a ir contigo. Yo voy a poner a alguien que vaya contigo hasta que tú veas la victoria. ¿Estamos? Y entonces después, el verso 5, el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Y dice, claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Y yo no sé cuál era la condición por la cual preguntaban, pero aquí me es importante que aún en medio de la victoria, en medio de poder ver la mano de Dios obrar en medio de transiciones, siempre hay una duda y siempre va a venir el enemigo a quererte preguntar, ¿y si sabías esto? ¿Y sabías que va a pasar lo otro? ¿Y sabías que no todo esto que tú ves va a ser para siempre? ¿Sabías que donde tú te sientes cómodo y donde tú te sientes perfecto porque tienes lo que tanto habías anhelado, sabes que esto no es para siempre? ¿Sí sabías? Y empieza a producir duda y empieza a producir temor. Pero ahí está esta parte de la convicción, de saber que en medio de transiciones el Señor está con nosotros. Es decir, claro que lo sé. Yo lo sé y sé lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Y luego dice el verso 6. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. ¿A dónde? Al río Jordán. Y luego dice ahí, pero una vez más Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron ¿cómo? Juntos. Y yo quiero que tú veas, son tres ocasiones muy importantes. Y me hace recordar estas tres ocasiones tan importantes, el proceso que tuvo Pedro con el Señor Jesucristo. Y le dijo, ¿cuántas veces le dijo que le amaba? Si le amaba. ¿Cuántas veces? Y cuando tú y yo vemos este pasaje, a mí en lo personal, todos estos días me ha retumbado decir 3 veces, dijo, nunca te voy a dejar. Y vive el Señor, y vive tu alma, y vives tú, que yo no te voy a dejar.
¿Y cuántas veces en nuestra vida hemos dicho, Señor, pase lo que pase, yo nunca te voy a dejar? Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y entonces el corazón es probado en momentos transicionales importantes en nuestra vida. Rupturas en tu matrimonio, el alejar del corazón de tus hijos, problemas en tus finanzas, problemas en medio de las familias como tal, o con otras situaciones. Y entonces el Señor dice, necesitas pasar por el Jordán. Necesitas pasar por este momento de transición. El Jordán representa momentos transicionales importantes. El Jordán representa cosas que necesitamos dejar atrás. Y en medio de eso es el paso más importante de ver la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida para entonces ver cumplido el propósito de Dios en medio de esa situación. Que si nosotros no tenemos un corazón correcto en medio de esas situaciones incómodas, en el medio de estar convencidos de que realmente vamos a amar al Señor cueste lo que cueste, y de seguir al Señor y permanecer en el Señor cueste lo que cueste, entonces ese río no va a ser abierto y no vamos a pasar en seco. Y va a ser una cuestión donde a lo mejor tendremos que rodear o tendremos que hacer otras cosas y tendremos que tener otro plan de emergencia. Pero para Dios no hay planes de emergencia ni tampoco hay que rodear, porque Dios es directo. Y en medio de todo esto, cuando tú y yo nos damos cuenta, hay una parte donde Dios está tratando con el corazón de Elías para decir, realmente tú me amas, realmente tú estás aquí conmigo, realmente estás creyendo lo que yo dije. Estaba tan inmerso en su situación. Estaba yo no sé qué tan preocupado estaría de tener que ir a rendir cuentas delante de Dios. Y yo no sé si alguna vez te has puesto a pensar, pero en estos días, en este último mes, mi esposa me ha ayudado a tener que pensar, si tú estuvieras delante de la presencia de Dios en este momento y te preguntara, ¿qué estás haciendo con lo que estás haciendo? ¿Qué dirías? Y entonces me pone un predicamento muy difícil, ¿me explico? Porque a mi ver, yo no tengo la capacidad de poder rendir cuentas. Y entonces yo escucho preguntas que está haciendo mi esposa y que no lo veo como si fuera mi esposa, sino lo veo como si fuera el Señor hablándome a mí. ¿Qué has hecho con esto? ¿Cómo lo has cuidado? Y mi respuesta pues no solamente es pues bien, sino tengo la capacidad de poder explicar realmente las cosas. Y a lo mejor dices, pues es que ya se las sabe las preguntas. No, hay cosas que no me he preguntado nunca en la vida. Y que estos días Dios me ha estado cuestionando a través de la vida de mi esposa. Acerca de qué tan importante es rendir cuentas. Elías estaba pasando por un proceso de esto. ¿Qué le voy a decir a Dios? Necesito pensar y estar solo porque me echa mosca. Este tipo me echa mosca. Quédate aquí. No te vayas conmigo. Quédate aquí. No, yo me voy contigo. Porque si tú te vas, si yo me quedo, yo no sé qué tanto más platicaron y la palabra no lo dice, pero quiero imaginarme. No, porque si yo me quedo, tus pensamientos no sé dónde van a correr y ni siquiera vas a ser apto y vas a correr para otro lado donde Dios no te dijo que fueras. ¿Sí me estoy dando a entender? Y entonces, eso es lo que hace la presencia de Dios con nosotros. No nos deja irnos solos, aunque nosotros queremos dejarlo en casa, aunque nosotros queremos dejarlo fuera de las situaciones transicionales en nuestra vida. Y entonces la condición del corazón es incorrecta de tal manera que muchas de las veces tomamos decisiones incorrectas en medio de esa situación incorrecta. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Entonces, fíjate qué importante. Y
siguieron juntos. Verso 7 dice: 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Di conmigo, se detuvieron. Y luego Elías dobló su manto y golpeó el agua, ¿verdad? Y el río, ¿qué hizo? Se dividió en dos, y ambos cruzaron sobre tierra seca. Y cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: te pido que me permitas, fíjate bien, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Y esta parte es muy importante. Elías sabía lo que iba a suceder. Hay situaciones transicionales que tú sabes que va a suceder, pero a veces el corazón incorrecto me hace dudar de lo que va a suceder y empezar a hacer cosas inapropiadas. Pero cuando cruzan, en medio de todo esto, hay 50 personas atrás viendo lo que está sucediendo, viendo de la forma en cómo Dios estableció que se hicieran las cosas. Y cuando pasan en medio de todo esto, Dios abre una oportunidad en medio de momentos transicionales para que tú puedas ver su gloria y puedas atravesar con seguridad, sabiendo dónde pisas y sin necesidad de hundirte en medio del proceso de transición. ¿Estás acá conmigo? A veces es difícil tener que transicionar en momentos como estos, pero sabes, hay la certeza de que el poder de Dios tiene la capacidad de poderte hacer caminar en seco, sin que tu pie tropiece, sin que tu pie titubee, sin que te tuerzas, sino que puedas llegar seguro hasta el otro lado. Y entonces el Señor, por tu fidelidad, te dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Ya llegaste. Y entonces Eliseo dice: pues yo quiero hacer lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo, y por la razón que estoy aquí. ¿Me explico? Él no fue pretencioso al decir: ya, yo quiero una doble unción de lo tuyo, compa. Porque no, eso está bueno. Abrir el río en dos. ¡Hala! Yo quiero uno de eso. Yo quiero eso. Quiero hacer cosas sorprendentes, que la gente me conozca. Y su corazón no estaba, de Eliseo no estaba en eso. Simplemente, y me gusta lo último que dijo: y que llegue a ser lo que Dios dijo que yo iba a hacer. Eso es todo lo que nosotros tiene que haber en nuestra mente en momentos de transición. Señor, yo quiero hacer lo que tú me mandaste hacer. Para eso estoy aquí. La doble unción ahí, si tú quieres, sea tu voluntad. Y fíjate lo que dice el verso 10. Y me encanta. ¿Dónde está Kibei? ¿Puedes venir, Kibei? Y dice: has perdido algo difícil. Fíjate, has pedido algo difícil. Dice: si me ves en el momento en que sea llevado a tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Y habla de una cosa muy interesante. Si bien al principio del pasaje hablábamos acerca de que iba a ser llevado en un torbellino, ¿tú alguna vez has estado o has pasado por en medio de un torbellino? No. Me acuerdo que en alguna vez, cuando estaba más pequeño, hace buen tiempo, me acuerdo que estaba con mi primo en una cancha de tierra y estábamos jugando lo que hoy en día no me gusta, es fútbol, ¿verdad? Bueno, sí me gusta cuando estoy emocionado, ¿verdad? Pero no, realmente no lo practico ni nada, no sé mucho de eso. Pero estábamos en esa cancha y de repente vino un torbellino, se levantó una corriente de aire muy fuerte y se hizo un torbellino, hizo una polvadera horrible, no veías nada. Y si quieres ver, no puedes, porque la tierra se te mete a los ojos. Y estás: no veo. Y estás grite y grite porque no ves. Y los momentos transicionales no solamente es el hecho de llegar al otro lado y decir: ya llegué, dame
El momento transicional es el hecho de que vas a llegar a un punto y que va a venir una cuestión donde va a tener que ser quitado y removido todo lo que está estorbando en tu corazón. O incluso van a venir situaciones que van a querer nublar tu vista y poner tu vida en un grito delante de la presencia de Dios, porque no sabes lo que está sucediendo y no sabes hacia dónde tienes que ir. Hay una promesa de parte de Dios en tu vida que sabes que va a ser cumplida y que anhelas con todo tu corazón y que puede ser transformado con esa situación, pero hay un torbellino que no te hace ver. Y difícil cosa le puso este hombre como una prueba: si me logras ver, cuando yo sea levantado, entonces te será concedido. Pero si no logras verme, entonces no lo vas a lograr. Y esta es una de las cosas importantes que suceden en medio de transiciones difíciles. ¿Sabes? Yo creo que más que ver todo el poder, más que ver la victoria, más que ver cumplida todas las cosas en estos momentos transicionales, es este último punto lo más relevante de todo este tema, de mantener el corazón correcto delante de Dios. Y cuando sucede todo esto, hay algo dentro de Eliseo que yo no sé cómo era de diligente y de persistente. Di conmigo: persistente. La persistencia le alcanzó de tal manera que pudo ver a Elías en medio de que los ojos se le llenaron de arena, en medio de un grito y de decir: Señor, ¿estás aquí? Mi Señor está aquí. ¿Está usted bien? Porque tenía el encargo de Dios de cuidar a Elías antes de que sucediera todo el proceso de Elías y de llevarlo a algo mucho mejor, donde el Señor iba a estar con él. Y había yo no sé cómo estaba Eliseo en medio del torbellino. Yo no sé dónde estaba y cómo estaba. Mi Señor está bien, necesita algo. Y son momentos importantes. O yo no sé si Eliseo estaba diciendo: no logro ver, no logro ver, no logro ver. Y por más que intentaba y por más que lo hacía, había cosas que a lo mejor él estaba lastimando todo lo que estaba volando alrededor. Porque tú sabes que cuando un torbellino se levanta, cosas vuelan. ¿Cosas qué? Y tal vez tú y yo estamos en ese proceso de transición donde estamos en medio del torbellino y hay cosas volando y te están golpeando. Hay cosas que te están lastimando. Hay cosas que están hiriendo tu corazón. Hay cosas que están hiriendo tu mente, tu orgullo, o incluso tu propia dignidad, tu propia reputación. Y Dios busca herir. Dios no busca herir. Están buscando herir esas situaciones. Y estás ahí en medio del torbellino. Estás ahí. Y esto es importante: si logras verme en medio del torbellino, y hoy estás en medio de un torbellino que está golpeando muchas cosas en ti, que te hace dudar tal vez, y estás ahí en medio de todo ello, pero si logras ver al Señor en medio del torbellino, si logras ver al Señor en medio del torbellino, Él va a ser contigo, por lo cual tú estás aquí. Hoy es ese día, porque has cruzado el Jordán, tal vez has llegado hasta aquí, pasaste en seco, y el Señor te dice: bien hecho, lo has logrado. Pareciera un momento de calma, decir: hasta aquí llegamos. Pero es este punto importante que dice: si logras verme en medio de todo lo que va a golpearte, en medio de todo lo que pareciera que está mal, yo voy a hacer eso y mucho más. Yo voy a hacer eso y mucho más. Y hoy es ese día. ¿Cuántos quieren que el Señor haga eso y mucho más? ¿Cuántos nos sentimos como en el torbellino? Que hoy podamos ver al Señor. Que hoy podamos ver al Señor. Porque el resultado de todo eso
Aunque Elías dijo, aunque Eliseo estaba clamando y diciendo: Padre mío, ¿dónde estás? ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde está esto? Pero vino la respuesta de Dios, tomó el manto y Eliseo hizo 2 veces más de lo que Elías había podido hacer. Y hay una promesa, hay un cumplimiento, pero hay un proceso. ¿Hay un qué? Hay un proceso. Y el proceso es importante. Así que te voy a pedir que te pongas de pie. Y en los 2 minutos que restan, cierres un momento tus ojos y le digas al Señor: ayúdame a pasar en medio de este torbellino y ayúdame a poderte ver. Hay cosas que me han golpeado, hay cosas que me han lastimado, hay cosas que han dañado la reputación de mi familia, o que han querido venir a dañar la reputación de mi familia, o mi pensamiento, o mi confianza en ti, o mi deseo de amarte por encima de todas las cosas. Me he querido quedar solo, aunque tú me has dado gente que me acompañe. Me he querido hacer de la vista gorda de cosas que he tenido que hacer, porque tú dijiste que necesitaba hacerlo, pero hoy me he ido lejos de ti. Dile: acércame a ti y permíteme verte este día. Vamos, empieza a decirle: Señor, déjame verte, permíteme verte en medio de esto que está sucediendo. Permíteme verte en medio del torbellino. Permíteme verte en medio de este proceso transicional de mi vida. Sé que es complicado, me es difícil, incluso siento que es imposible que yo pueda salir de todo esto. Pero hoy determino confiar en ti. Hoy determino tener un corazón correcto, que está acompañado por la presencia tuya, que me lleva de proceso en proceso para poder ver, el poder estar en tu casa, el poder ver la victoria en medio de mi vida y el poder ver el proceso transicional completo en mí y en mi familia, para ver tu gloria sobre cada uno de nosotros y que tú hagas para lo cual tú nos has llamado. En el nombre de Cristo Jesús, prepara nuestro corazón, prepara nuestra vida y sé tú en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Y todos decimos: amén, amén. Que el Señor te bendiga, tengas una excelente semana y te ayude en medio de estos procesos que estamos viviendo. Bendiciones.